Universidad de Chile Podcast es un espacio transmedia de difusión científica, académica y cultural producido por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Seguimos este 2023 buscando ser un espacio informativo con temas interesantes, útiles y entretenidos para todas y todos ustedes. Recuerda que nos encuentres en tantaku.cl y en distintas plataformas de streaming de audio y video. En este capítulo abordaremos las lecciones y desafíos de la docencia tras el fin de la pandemia y el retorno a la presencialidad, particularmente en la educación primaria y secundaria. Quienes hayan estudiado entre 2020 y 2022 probablemente estarán familiarizados con esta situación. Fue una de las consecuencias de la pandemia, fenómeno que afectó múltiples aspectos de nuestra vida, incluyendo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Si bien, tras el fin de la pandemia, este tipo de situaciones pueden quedar como una anécdota del pasado, la realidad es que la enseñanza online y formatos híbridos llegaron para quedarse. La pandemia ha venido a fijar un cambio en lo que ha sido la forma de enseñanza, y eso podríamos decir que en gran medida ha pillado al mundo de la educación un tanto en una situación de no haber previsto que estamos entrando en un cambio de época. Y en ese concepto requerimos entender lo que las tecnologías, los sistemas de información, las redes sociales y todo lo que hoy día representa formas de transmitir conocimiento ya no son las mismas de el pizarrón y la sala de 45 estudiantes como hemos venido acostumbrados a los últimos 40 años. Quien habla es Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. La autoridad plantea algo que varias expertas y expertos en educación han señalado. Hay una transformación pendiente sobre los modelos educativos. Así lo reafirma Fabiola Maldonado, académica del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Y hoy día estamos en un retorno que aparece como un paréntesis, ¿no? Porque lo que se observa es que las escuelas parecieran haber olvidado este gran intermedio de 2 a 3 años en que los estudiantes no estuvieron ahí y reanudan con el modelo antiguo, sin hacer una evaluación o un balance. Porque en la educación de emergencia se priorizaron contenidos, se redefinieron horarios de trabajo, se plantearon en las nuevas modalidades, quedaron en evidencia también desigualdades en términos de familiaridad con el uso de dispositivos tecnológicos, el acceso a estos también. Y hoy día volvemos a los establecimientos, diría que sin hacer una reflexión profunda sobre qué cambió en estos 3 años. Estos cambios no solo involucran a los propios estudiantes, también determinan cómo los y las docentes enfrentan nuevas modalidades de enseñanza. Para Maldonado, este grupo prácticamente fue dejado a su suerte durante la pandemia. En el caso de los profesores hay mucha sensación de control y abandono en esta experiencia. Por una parte, se les exigió en muchas instituciones en la mantención de los horarios, largas o extendidas sesiones frente a pantalla, mucha inexperiencia en el proceso de hacer educación online. No había experiencia, pero tampoco había formación. Por lo tanto, esos profesores tendieron a replicar su modelo de enseñanza y chocaron contra múltiples dificultades de comunicación, de intercambio, de evaluación.
algo que debería tenerse en consideración, pues cada vez queda más en evidencia que las tecnologías para la formación telemática permanecerán en el modelo educativo. Ahora la pregunta es cómo implementarlos en el escenario actual. El uso de medios tecnológicos y de esta modalidad va a permanecer, o sea, no es algo que se hizo solo para esto. Había ya una línea de trabajo a nivel global con modelos de educación a distancia, eso es diferente a lo que se implementó, pero eso ya estaba. Creo que en los sistemas escolares esto va a permanecer. No creo que sea reemplazable en todo caso o que sea equivalente a la modalidad de la interacción presencial directa de profesores y estudiantes o entre estudiantes. Pero necesita también de ciertos ajustes. Este mismo planteamiento hace Teresa Flores, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. La académica valora estas nuevas herramientas, pero enfatiza la necesidad de implementar la formación pedagógica asociada a estas nuevas tecnologías. Yo creo que reveló la importancia de empezar a generar procesos de desarrollo profesional docente asociados al uso de tecnología en el aula. Sí creo que habría una potencialidad en el sentido de, por ejemplo, claro, ya el celular, por ejemplo, no sea simplemente un dispositivo que excluimos o donde los estudiantes están haciendo otra cosa mientras estamos en clase, sino que efectivamente se transforma en una herramienta de trabajo en aula, donde si uno conoce como los dispositivos que pudieran ser pertinentes, permite bastantes cosas, digamos. Hay dispositivos que permiten hacer buenos diagnósticos, recogida de conocimientos previos en el momento, trabajar, no sé, con nubes de conceptos y analizarlas con los estudiantes para detectar ideas previas. Entonces tiene bastante potencial, pero yo creo que también reveló la necesidad de desarrollo profesional docente en eso y con el resguardo de que se necesita cubrir la brecha digital en diversos contextos, digamos. Una de las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza sobre la pandemia es la dinámica de las clases online. Esta práctica significó un cambio radical en la forma que se abordaron los contenidos curriculares. Así lo señala Flores. La preocupación que emerge post-pandemia es que estamos en un contexto en el que si se retoma el plan de evaluaciones que estaba planificado para antes de la pandemia, es un plan que retoma el CIMSE de segundo básico, digamos, que son cosas que quedaron del gobierno anterior y que aumenta la cantidad de pruebas. Entonces ahí yo creo que se genera una tensión donde la escuela dice, pucha, habíamos hecho estas cosas tan interesantes y finalmente ahora vamos a volver a esta normalidad, digamos, que en realidad no era una normalidad positiva la que teníamos antes tampoco. Para mí la pandemia es un punto de inflexión que abrió posibilidades para hacer las cosas de otra manera, pero que estamos en el momento de decidir si vamos a generar las condiciones para que efectivamente esas formas diferentes de hacer las cosas puedan continuar o si vamos a retomar en lo que estábamos, que sabíamos que no estaba bien, digamos. Para el decano Raúl Morales, este punto da para cuestionar lo que considera un sistema que se está volviendo obsoleto. Nosotros debiéramos hacer una evaluación de eso. Son 50 años en que esa evaluación no se ha visto de una manera sistemática en nuestro país, pero sí lo hemos visto indirectamente a través de los resultados de las pruebas internacionales, como las pruebas PISA y otras pruebas que se hacen a través de la OCDE, ¿ya? Y que permiten entonces apreciar que en los últimos años, estudios que se realizaron en el 2018, muestran que la población chilena tiene una serie de deficiencias en su nivel educativo que se transunta en ser entonces malos laborantes para el ingreso al trabajo. Y se aprecia, por ejemplo, de que tenemos un índice muy alto de analfabetos funcionales. En otras palabras, si bien las personas pueden leer algo, no necesariamente significa que lo entiendan. Para Flores, este problema se enmarca en una lógica de priorizar la meta de revisión de contenidos por sobre su comprensión. Los estudios del ministerio que yo conozco señalan que hubo una buena percepción de lo que se hizo con la priorización curricular.
claro, ahí hay discusiones entre si hablamos de priorización o nuclearización, digamos, porque priorización es muy como de quitemos estos objetivos y dejemos esto, mientras que nuclearización se pregunta por qué es lo fundamental, qué es lo central. Entonces creo que de nuevo ahí se abre un espacio de potencialidad. Creo que hace bastante tiempo tenemos claro, y el estudio del Colegio de Profesores, ¿cierto?, donde hicieron el conteo de objetivos por asignatura, da cuenta de que en el fondo hay un exceso de objetivos, hay un currículum demasiado desglosado y que en el fondo termina poniendo el énfasis en la cobertura, y que además el CIMSE, al preguntar por la cobertura, los profesores y profesoras terminan más preocupados de tengo que pasar la materia, más que tengo que generar aprendizajes centrales. Es por ello que Macarena Silva, subdirectora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, señala que tras la pandemia se vuelve relevante replantearnos el cómo enseñamos. También pensando un poco en temas más amplios, yo creo que es muy importante que la pandemia nos hizo cuestionar un poco cómo se está enseñando y el modelo actual de escuela, yo creo también. ¿Sí? Que quizás era un modelo de escuela funcional para otros momentos históricos, y quizás hoy día ya tenemos que pensar cómo la escuela empieza a modificarse en función tanto de las demandas que existen hoy en día como de la disponibilidad de información también que tenemos. ¿Qué se espera de la escuela? Bajo esta misma línea, por ejemplo, podríamos preguntarnos por la cantidad de horas de clase que poseen los estudiantes primarios y secundarios. Así lo destaca el decano Morales. Contrariamente a lo esperado, cuando analizamos el número de horas que estudian nuestros estudiantes secundarios país, estamos dentro de los grupos de países que más horas dedican al estudio anual. Estamos sobre las 1.100 horas al año, siendo que la mayoría de los países europeos que están en la punta de su calidad estudiantil están alrededor de las 800 a 900 horas. Entonces hay una inconsecuencia, porque nuestros estudiantes dedican más horas al estudio, o suponemos eso, y su rendimiento es muy malo, contrariamente a estudiantes de países desarrollados que están al revés. Tienen menos horas, pero rinden mejor. Coincide con esta observación la profesora Macarena Silva. Lo que sí puedo decir es que es impactante justamente lo que tú dices. Los niños están en el colegio de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, más o menos. O sea, están muchas horas de su vida en el colegio, pese a lo cual, cuando uno mira, por ejemplo, las evaluaciones externas que existen y qué sé yo, todavía no logramos tener niveles de aprendizaje que destaquen. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué hacen los niños todo el día en el colegio si a veces están saliendo de cuarto medio y hay dificultades en comprensión lectora, por ejemplo, que es una habilidad tan importante, ¿cierto? Entonces uno esperaría que después de 12 años de escuela hubiera mucho más dominio de algunos temas. Sin embargo, para Silva, lo más importante antes de cualquier análisis o modificación es entender el impacto de la pandemia y lo paulatino que será retomar un ritmo normal o cercano a lo que existía antes. Y yo creo que abordar eso con la idea de urgencia, no sé si es la mejor estrategia, porque en el fondo yo creo que es importante no poner más presión a la escuela, no más presión a las familias ni a los estudiantes, sino que saber que se van a ir recuperando los aprendizajes y que para eso sí, por supuesto, se necesita apoyo, se necesita que a los niños se les enseñen cosas, que haya apoyo también de parte de las familias, pero sin desconocer que ocurrió esta situación inédita para nosotros y que estuvieron 2 años fuera de la escuela. Yo creo que eso no lo debemos olvidar a la hora de tomar medidas. Como pudieron escuchar, la pandemia no solo trajo cambios y transformaciones en las aulas, también reactivó la observación crítica de un modelo que, no está de más destacar, lleva más de 50 años funcionando con muy pocos cambios en sus dinámicas. Quién sabe, quizás tenía que pasar un evento tan transformador como una pandemia para ser el puntapié inicial de un proceso de cambio importante en el modelo educativo chileno. Lo único cierto es que el actual sistema ya está viviendo transformaciones que van dejando en claro que nada será igual que antes.
Esto fue Universidad de Chile Podcast, temporada 2023. Una producción de la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Recuerda que nos encuentras en tantacu.cl, Uchile TV y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos y suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización.